Father, Padre celestial, we come to glorify you and to exalt you venimos a glorificarte y a exaltarte, because we recognize that you alone, Lord, are the true God. porque reconocemos que solo tú eres el Dios verdadero. We come here and recognize that you alone are worthy of all our praise, of all our love, and of all of our worship. Y aquí venimos, Señor, reconociendo que tú eres digno de recibir toda alabanza, todo amor, toda adoración y exaltación. And I come here to glorify you and to exalt you, Y vengo God. para glorificarte y exaltarte, Dios. I came here, Lord, to sing praises to your name, Vine, Señor, para cantar cánticos de alabanza a tu nombre. to sing together with the heavenly choir, Cantar junto con el coro celestial. together with the angels, the cherubim and the seraphim, Junto con los ángeles, los querubines y los and serafines. cry out, holy, holy, holy is the Lord God Y Almighty. clamar y decir: Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. And worthy is the Lamb of God. Y digno es el Cordero de Dios. I pray, Father, that you glorify and exalt the name of your Son Jesus in this place. Yo te pido, Padre, que exaltes el nombre de tu Hijo Jesucristo en este lugar. And that you fill this place with the power of your Holy Spirit. Y que llenes este lugar con el poder de tu Santo Espíritu. That you visit us with your divine glory. Que nos visites con una visitación gloriosa. And give us a divine visitation. Con tu gloria, una visitación en este lugar. So I pray, Heavenly Father, that you anoint me for this word. Padre, así que yo oro y te pido que me unjas para predicar esta palabra. And that you help me to preach truth. Y que me ayudes a predicar verdad. In the name of Jesus Christ I pray. En el nombre de Jesús yo oro. Amen, amen, Amén amen. y amén. Everyone may take their seats. Todos pueden tomar sus asientos. Praise God. Alabamos al Señor. I've been given the opportunity tonight to bring the word of God for all of you. Se me ha dado la oportunidad en esta noche de traer la palabra de Dios a ustedes. And I pray especially tonight that this be a word of edification, Y yo oro que en esta noche esta palabra sea una palabra de edificación, that it will edify the church and it'll edify you as a believer. que te edifique como iglesia y que te edifique a ti And it personalmente will como teach creyente, you, Christian, to be a stronger Christian, para que te ayude a ser un cristiano más fuerte, powerful in the spirit. un cristiano poderoso en el espíritu. Amen. Amén. But before we enter into that, Pero just antes de entrar en a eso, few things. I wanted to thank all of the church for the offering they gave me for my birthday. lo primero que quiero hacer es tomarme el tiempo de agradecer a la iglesia por esa ofrenda que me dieron esta mañana por mi cumpleaños. I felt very honored to receive that. Me sentí muy honrado en recibir eso. I thank the Lord for honoring me, Le doy gracias a Dios por honrarme, but all the glory belongs to Him. aunque toda la gloria le pertenece a Él. As you know, I've been serving God for quite some time. Y como usted sabe, ya tengo mucho tiempo sirviendo al Señor. And this year I fulfilled 10 years that I've given my life to Christ. Y este año cumplo 10 años de haber recibido a Cristo en mi corazón, That I've been following after Christ. que he estado siguiendo a Cristo. As I've told you before, I grew up in the gospel, but I was not in the gospel. Como yo le había mencionado antes, yo había crecido en el Evangelio, pero no estaba en el I was Evangelio. captured and trapped by sin, Estaba capturado por el pecado. but God rescued me, Pero Dios me rescató. and I followed Him ever since. Y desde ese día le he seguido. A little bit after that, Un poco después de eso, I actually started my preaching ministry. empecé mi ministerio de predicación. I was really involved everywhere in the church. Yo en realidad estaba involucrado en muchas áreas en la iglesia. I was involved with the shofars and the dance mostly the dance ministry and other things. Participaba en los shofares, la mayoría del tiempo también lo invertía en el ministerio de In the danza, youth ministry. en el ministerio de jóvenes. But God had me start here Pero Dios me empezó mi ministerio aquí and claimed and opened my eyes to see that my ministry was here. y Él abrió mis ojos para entender que mi ministerio era aquí.
And I praise God for that. Y yo alabo a Dios por eso. As you knew, my birthday had passed. Así mi cumpleaños ya pasó. And if you know the big news, I'm having my first child. Y si conocen las grandes noticias, voy a tener mi primer bebé Together with my wife. junto con mi esposa. Amen. Amen. And I'm very happy about that. Y estoy muy contento por eso. We don't know yet if it's a boy or a girl. Most people say it will be a girl. No sabemos si es un niño o una niña, pero muchos dicen que va a ser una niña. All I pray is that my child is healthy and that I'll love my child with all my heart. Y yo lo que oro, ¿verdad? Es que mi hijo o mi hija nazca saludable y lo voy a amar con todo mi corazón. Amen. Amén. Amen. Today's sermon El sermón de esta noche is concerning the Christian life. se trata de la vida cristiana. And today I want to talk about what it means to yield to the Holy Spirit. Y en esta noche yo le quiero enseñar lo que significa rendirse al Espíritu Santo. To yield to the Holy Spirit. Rendirse al Espíritu To Santo. live under the power and the influence of the Holy Spirit. De vivir bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Let me say this first very clear principle. Quiero poner este principio muy claro. If you want to live a full, powerful, victorious Christian life, Si tú quieres vivir una vida plena, llena y victoriosa, then you must be under the influence of the Holy Spirit. como cristiano debes vivir bajo la influencia del Espíritu. If you want the abundant life that Jesus had promised, Si tú quieres tener la vida abundante que Jesucristo prometió, then you must live under the influence of the Spirit. entonces debes vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. There's no other way around it. No hay otra manera como llegar ahí. Jesus didn't do any of his ministry without the Holy Spirit. El Señor Jesús no hizo no hizo nada en su ministerio sin estar bajo la influencia del Espíritu. Now I want you to go with me in a passage, Galatians chapter 5. Ahora quiero que me acompañen un pasaje en la epístola de Gálatas, Chapter 5, capítulo beginning at verse 5, 16. iniciando en el versículo And we're going to 16. stay in this chapter the whole time. Y nos vamos a detener y vamos a mantenernos en este capítulo todo el sermón. Galatians chapter 5, verse 16, beginning there. Gálatas capítulo 5, versículo 16, iniciando allí. The word of the Lord says this. I say then, walk by the Spirit and you will certainly not carry out the desire of the flesh. Y la palabra de Dios dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. For the flesh desires what is against the Spirit, and the Spirit desires what is against the flesh. These are opposed to each other so that you don't do what you want. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Quisierais, perdón. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Now, the works of the flesh are evident, they're obvious. Sexual morality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outburst of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. I am warning you about these things as I warned you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The law is not against such things. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. We're going to pause right there. Y vamos a detenernos allí. In order to understand this passage, Para poder entender este pasaje, we have to understand what Paul is talking about. debemos de entender de lo que está hablando Pablo. And we must remember that Paul did not write in chapters. Y ahora tenemos que entender también que Pablo no escribió por capítulos. No, he wrote entire letters. No, él escribió cartas completas. So then what is the letter of Galatians about? Entonces, ¿de qué se trata la carta de los Gálatas? Why did Paul write it? ¿Por qué Pablo le escribe? Let me explain the situation to Déjame you. explicarte esta situación a There ti. was a big issue going on in the church of Galatia. Había una situación muy grande que estaba ocurriendo en la iglesia de Gálatas. Paul was speaking to a church Y Pablo le estaba hablando a la that iglesia was Judaized que estaba siendo judaizada and was becoming legalistic. y se estaba convirtiendo en una iglesia legalista. That was the issue. Ese era el problema. He reminds them that they are not saved by the workings of the law, Él le recuerda que ellos no son salvos por las obras de la ley, but by the grace of God through the work of Christ. pero por medio de la gracia de Dios a través de la obra de Jesucristo. To simplify this, Para simplificarlo, Galatia was falling into heresy los de Gálatas estaban cayendo en herejías, by claiming salvation by works, diciendo que ellos obtuvieron su salvación a través de sus obras, by the works of the Jewish law. por medio de la ley judía. But Paul says, Pero Pablo le dice, your works are meaningless tus obras no tienen valor, because the only salvation is obtained in Christ. porque la única salvación se obtiene por medio de Jesucristo. That's the simple summary of what's going on. Esto es un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en esta iglesia. Now, what about the passage that we read Y entonces, ¿qué hay del pasaje que acabamos de leer? about the spirit against the flesh and the works of the flesh and the works of the spirit? Y acerca del espíritu, de las obras de la carne, de las obras de los frutos del espíritu. Paul explains that through the spirit, Pablo explica que por medio del espíritu, let me explain the text. te voy a explicar el texto. Paul explains that through the spirit, Pablo explica que por medio del espíritu we may live the life that we were called to live in Christ. podremos vivir la vida que Jesús nos predestinó a que viviéramos. It is not based on our own human strength. No está basado en la fuerza humana. It is not based on us overcoming our sinful passions. No es acerca de ganar a nuestras pasiones o sobreganar a las pasiones de la carne, But on the Spirit's power working through us as we walk in Him. pero es el poder del Espíritu obrando a través de nosotros. Let me say this first to you Te quiero decir esto primeramente, so that you can understand. para que puedas entender. It is possible Es posible for a Christian to have the Holy Spirit que un cristiano tenga el Espíritu Santo and to not live by the Spirit. y no vivir bajo ese Espíritu. It is possible for a Christian to have the Holy Spirit Es and not posi- live by that Spirit. Es posible que un cristiano tenga el Espíritu de Dios, pero no camine en él. You see, when we became a believer, Cuando nosotros nos convertimos en creyentes, when we became a true believer, cuando nos convertimos en verdaderos the creyentes de Bible Jesús, says that we were sealed with the promised Holy Spirit. dice la palabra que nosotros fuimos sellados con la promesa del Espíritu. The Spirit now lives in us Ahora el Espíritu vive dentro de nosotros. once we were saved. Cuando fuimos salvos, Once we were saved, He now lived in us. en el momento que fuimos salvos, Él ahora vive dentro de nosotros. Have you ever asked someone if they wanted to receive Jesus into their heart? ¿Alguna vez le has preguntado a alguien si le gustaría recibir a Jesucristo en su corazón? We've asked that, right? Lo hemos preguntado, ¿verdad? Do you want to receive Jesus in your heart? ¿Tú quieres recibir a Jesús en tu No, corazón? that's not a bad question. Ahora, eso no es una mala pregunta, But biblically speaking, pero hablando bíblicamente, it's the Holy Spirit that comes to live in our heart. es el Espíritu Santo que viene a vivir en nuestro corazón. It's the Spirit that makes us believers. Es el Espíritu que nos hace creyentes. However, Pero we must look at this. debemos nosotros enfocarnos en esto. Having the Holy Spirit doesn't make us any less human than when we didn't have Him.
teniendo al Espíritu Santo no nos hace menos humanos que antes que no lo hubiéramos tenido. You stay human with the same flesh, Tú permaneces humano con tu misma carne, the same imperfections, las mismas imperfecciones, the same faults and errors. las mismas faltas y errores. But now we have an undiscovered treasure. Pero ahora tenemos un tesoro descubierto. You see, we're in a church that believes in the power of the Holy Spirit. Estamos, hermanos, en una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo. We've seen miracles. We've seen people fall under that power. Hemos visto milagros y cómo la gente cae bajo el poder del Espíritu Santo. We've seen people come here and weep under the presence of God. Hemos visto a gente venir hasta altar y llorar bajo la presencia de And Dios. fall under that power. Caer bajo ese And poder. feel that Y power. sienten el poder. And leave unchanged. Y se van de este lugar sin ningún cambio. We've seen it before. Lo hemos visto antes. We've seen it plenty of times. Lo hemos visto muchas veces. I've seen people prophesy. Yo he visto a gente profetizar, Truly prophesy. verdaderamente profetizar, And backslide right back into the world. y va y cae nuevamente en el mundo. People who were healed Personas que fueron sanas and backslide right back into the world. y caen nuevamente en el mundo. You see, Si usted ve, it is possible to have the Spirit and yet not live under the influence of the Spirit. es posible tener al Espíritu de Dios, pero no vivir por el Espíritu. You see, whenever we talk about the Holy Spirit, Si usted ve cada vez que nosotros hablamos del Espíritu Santo, we know the Holy Spirit by His ministry, conocemos al Espíritu Santo por su ministerio, by His works, by por His sus power, obras, por su poder, the healings that He brings about, los milagros de sanidad the que hace, deliverance He brings about, también la liberación que trae, the salvation that He brings about. la salvación que también trae. But we as believers are called to be yielded vessels, are called to be surrendered people. Pero nosotros estamos llamados a rendirnos. And we realize that even though we're in church, we're doing ministry, we are still human. We are still, the flesh still dwells on us. Y aunque estamos en la iglesia y hacemos ministerio en la iglesia y participamos, igual somos humanos y debemos nosotros rendir la carne. Going back to the passage, verse 16 tells us to walk in the Spirit. Y regresando, cuando iniciamos el pasaje en el versículo 16, dice, andad en el Espíritu. And verse 25 finishes off by saying that if we live in the Spirit, then let us walk in the Spirit. Y terminamos con el versículo 25 que dice que si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Oh, church, we can have Him and yet not follow Him. Oh, iglesia, podemos tener al Espíritu, mas It's no not andar en enough él. to just see His works. No basta solamente en ver sus obras. It's not enough to just see His gifts. No es suficiente solamente en ver sus dones. It's not enough to mention Him every now and then, No es suficiente solamente mencionarlo de vez or en to see His cuando. power brought out, or His anointing falling upon us. O ver la unción caer sobre nosotros o el poder manifestarse. It works for nothing if we don't follow Him. Sirve para nada si usted no anda en el Espíritu. We live in defeat Vivimos en derrota without Him. sin Él. So then how do we do it? Entonces, ¿cómo lo hacemos? How do we follow the Holy Spirit? ¿Cómo seguimos al Espíritu Santo? How do we walk in the Spirit? ¿Cómo caminamos en el If we already Espíritu? live in the Spirit, then how do we walk into Him? Si ya tenemos al Espíritu, entonces ¿cómo caminamos en Él o andamos en el Espíritu? We must yield. Debemos rendirnos. We must yield to Him. Debemos rendirnos a Él. We must surrender to Him. Debemos rendirnos al Espíritu. Giving our lives to Him. Dar nuestra vida por completo a Él. We must yield. Debemos rendirnos. And I'm not talking about a Holy Spirit service where you come here on your knees weeping and crying out to God. Yo no estoy hablando de un servicio poderoso en el Espíritu que usted pase al altar, se arrodille y llore. No, That's part of it. eso es parte de. But I'm not talking about just that moment. Pero yo no estoy hablando o enfocándome solamente en ese momento. I'm talking about that your entire Christian life Es- should be yielded. Estoy hablando de que tu vida cristiana debe estar rendida al Espíritu.
All of it. Toda. Passions, desires, even your sinful passions, yielded. Tus pasiones, tus deseos, aún tus deseos pecaminosos están rendidos al Espíritu. If we are to be sanctified and used by God through His Spirit, Si nosotros hemos de ser santificados por medio de su Espíritu, then we must learn to surrender. entonces debemos aprender a cómo rendirnos. What a beautiful thing it is when someone is yielded in the Spirit. Cuán hermoso es cuando alguien está rendido a Él. Now, going back to this passage, Ahora regresando al pasaje, we must ask the question, debemos hacernos esta pregunta. what is Paul talking about? ¿De qué está hablando Pablo? What is this passage about? ¿De qué se trata este pasaje? Chapter 5, verse 1. El capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. For freedom Christ set us free. Stand firm then and don't submit again to the yoke of slavery. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Now this passage Ahora, este pasaje is talking about our freedom in Christ. está hablando de nuestra libertad en Cristo. You are free, right? Tú eres libre, ¿verdad? We're free in Christ. Somos libres en Cristo. But what does this have to do with yielding to the Spirit? Pero ¿qué tiene que ver esto con rendirse al Espíritu? You see, Paul didn't go through that whole chapter and start randomly mentioning yielding to the Spirit. It all connects. Si usted ve, Pablo no inició el capítulo enseguida hablando de rendirse al Espíritu. Él empezó a conectar todas las ideas. It all connects. Todo conecta. Now listen. Ahora escuche. We know that in the Christian life, Sabemos que en la vida cristiana it's a life of battle. es una vida de batalla. We fight against the world. We fight Estamos- against Satan and we fight against the flesh. Estamos peleando en contra de la carne, en contra de Satanás y en contra del mundo. We know that. It's a battle that we live. Lo sabemos, es una batalla que estamos viviendo. But going back to that works of the flesh part, Pero regresando ahí a las obras de la carne, Paul gives this list. The works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sorcery, divisions. allí Pablo empieza a enlistar todas las obras de la carne, lo que es el adulterio, la lascivia, la inmundicia, la fornicación, And we know this. y los conocemos. What is Paul telling the Galatians? Pero ¿qué es lo que Pablo le está hablando a los de Gálatas? What did this have to do with their main idea concerning legalism? ¿Qué era lo que él estaba tratando de hablar y con su tema principal del legalismo? Let me tell you what Paul's not telling us. Esto es lo que no le está diciendo Pablo a la iglesia. Paul is not telling us to overcome our sinful passions and desires. Pablo no nos está diciendo que nosotros le ganemos a nuestros deseos pecaminosos. He's not telling us that. No nos está diciendo eso. He's telling us to yield ourselves to the Spirit Lo que nos dice Pablo es que rindamos nuestros deseos al Espíritu so that we can walk in Christ's finished work. para que entonces podamos caminar en la obra que ya Jesucristo terminó. You see, when you yield to the Spirit, everything is affected. Cuando usted se rinde al Espíritu, todo es afectado. When you surrender, you die to self. And it's hard for us to understand that whole truth. Y es difícil que entendamos esta verdad. If you were to understand perfectly the grace of God, Si entendemos completamente la gracia de Dios, now listen, ahora escuche, if you were to perfectly understand the grace of God and the work of His Spirit, si usted entendiera perfectamente la gracia de Dios y la obra del Espíritu, I think you'd never sin again. yo creo que usted nunca volvería a pecar. Never again. Nunca más. Unfortunately, we don't perfectly understand it. Desafortunadamente no la entendemos. How God sees us, Cómo Dios nos ve a nosotros. of what God made us to be, ¿En qué fue lo que Dios hizo que nosotros fuésemos? and how He makes us to be what He made us to be, and how He makes us be that. Y cómo Él nos hace llegar a eso que Él nos destinó a hacer. The Bible says that you are the righteousness of Christ. Dice la Biblia que tú eres la justicia de Dios, de Cristo, perdón. Romans, it says that in En Romans, you are the Romanos, righteousness of Christ. Dice, tú eres la justicia de Cristo. And now you're to live according to that, Y ahora debes vivir de acuerdo a eso, according to that truth. de acuerdo a esa verdad. How? ¿Cómo?
By your power? ¿Por tu poder? By your strength? ¿Por tu fuerza? No, No, but by His Spirit. pero por su Espíritu. You are made into the righteousness of Christ, and by His Spirit you are now to live accordingly. Tú eres hecho la justicia de Cristo y ahora debes vivir de acuerdo a eso. Only by surrender to the Spirit can you truly enjoy the Christian life. Solamente cuando tú te rindes al Espíritu es que verdaderamente disfrutas la vida cristiana. And you enjoy it to its fullness. Y la disfrutas a su totalidad. Oh, let me explain this to you. Oh, déjame explicarte. Let me explain this to you because it's very difficult to understand. Déjame explicarte esto porque es muy difícil de entender. I knew a preacher. Conocí un predicador He visited a home with a rehabilitation center. que visitó a una casa de rehabilitación. Many drug addicts and alcoholics. Había muchos alcohólicos y drogadictos. And this was a Christian rehabilitation center. Y este era un centro de rehabilitación cristiana. And he met some of the people there. Y conoció a varios que estaban allí. Met an alcoholic there. Y conoció a un alcohólico allí. And they were talking. This alcoholic had given his life to Christ. Y este alcohólico había entregado su vida a Cristo. He was a Christian. Era cristiano. And they were talking. Y estaban hablando. And he told the preacher, man, you know, I'm an alcoholic. Y le dijo al predicador, mira, yo soy un alcohólico. To which the preacher told him, no, you're not. Al cual el predicador le dijo, no, tú no lo eres. You are not that. Tú no eres eso. What do you mean? Y entonces él le responde, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? To which he said, by scripture, you are a saint. Y él le dijo, porque en la escritura, de acuerdo a la escritura, dice que tú eres un santo. The righteousness of Christ, Tú eres la justicia de Jesucristo, made righteous through Christ. hecho justo a través de Jesús. And understanding that truth, Y entender esa verdad, when the Spirit revealed that truth to Cuando- that man struggling with alcohol, cuando se le fue revelado esta verdad a este hombre que batallaba con el alcohol, I'm sure his life was set free. yo pienso que este hombre fue completamente liberado. By understanding that truth. Solamente entendiendo esa verdad. Now, did he have the cravings and the desires? Of course he did. Ahora, ¿acaso él tenía las ganas, el deseo? Sí las tenía. But being yielded to the Spirit, Pero estar rendido al Espíritu, he now had an even greater desire ahora él tenía un deseo aún mayor to live under the righteousness of Christ. de vivir bajo la justicia de Jesús. You see, Paul mentions this. Si usted ve, Pablo menciona esto. In the passage we read, it was about the Spirit versus the flesh. En el capítulo que leímos habla del Espíritu versus la carne. But it says, verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Y en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Now, we thought Paul was talking about the sinful flesh. Why is he mentioning the law? Ahora pensamos que Pablo estaba hablando acerca de la carne y sus pecados, porque está hablando de la ley. Because people were under the condemnation of the law. Porque las personas vivían bajo la condenación de la ley. And the Galatians wanted to continue living under that Y condemnation. los de Gálatas querían vivir bajo esa condenación. To which Paul responds, Christ has set you free. A la cual Pablo le responde, Cristo te ha hecho libre. Has freed from sin and death and the law. Él te ha hecho libre del pecado, de la muerte, de la ley. Now, by his Spirit, Ahora por su Espíritu live like free people. vive como gente libre. And that's how we live under the power of the Spirit. Y es así como vivimos bajo el poder del Espíritu. Verse 25 says that if we live in the Spirit, then we must walk with the Spirit. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. I'm concluding with this. Y estoy concluyendo con esto. We walk in the Spirit to live in His Spirit so that we may live the type of life that He's called us to. Vivimos bajo el Espíritu, guiados por Él para vivir la vida que ya se nos ha prometido por Él. We all have the Holy Spirit if you're true believers. Tenemos ya el Espíritu si somos verdaderos creyentes. The Bible says the Spirit of Christ dwells within you. La Biblia nos dice que el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. Now, Ahora, we must recognize that truth debemos reconocer esa verdad and live accordingly. y vivir de acuerdo a ella.
when we all begin to realize that truth together, Cuando nos empezamos a dar cuenta de esta verdad juntos, let me tell you what begins to happen. yo te voy a decir qué es lo que empieza a ocurrir. All of a sudden, the desire for holiness grows. De repente el deseo de santificarte crece. Then the realization that you can't sanctify yourself. Y entonces te enfrentas con que no te puedes santificar tú solo a ti mismo. Then you come with the sudden realization that you need something else, a force, a power. Entonces te das cuenta ahora que necesitas un poder, una fuerza para hacerlo. And you don't have it. Y tú no la tienes. And all of a sudden, Y de repente you realize the truth that power is found only in the Holy Spirit. te das cuenta que ese poder solamente lo encuentras en el Espíritu Santo de Dios. And you can only find it as you yield yourself to Him. Y solamente lo encuentras cuando tú te rindes a Él. And you live the successful, abundant Christian life. Y vives esa vida exitosa, abundante que el Señor nos ha dejado. That's how to live yielded under the Holy Spirit. Así es que nosotros vivimos bajo el Espíritu. That's the truth told to us. Esa es la verdad que se nos ha hablado. Christ promised us abundant life in Him. Cristo nos prometió una vida abundante en Él. And He told us that this would only happen by the living waters. Y dijo que solamente iba a ocurrir por medio de las aguas vivas. Does anyone know what He was talking about when He said the living waters? ¿Usted sabe de qué estaba hablando Él o a qué se refería con las aguas vivas? What was He talking about? ¿De qué estaba hablando? The Holy Spirit. Del Espíritu Santo. He said that there would be a fountain within the person that would float up and Dice overflow. que habrá una fuente que saldría hacia afuera. He didn't just promise the Spirit that said, yeah, the Spirit's going to come live in you, amen. That's about it. La promesa no era que el Espíritu va a venir va a llegar a donde ti y ahí se va a quedar, no. And no, that's where He's going to say, but He didn't say that's about it. That's all that's going to happen. Él no dijo solamente va a ocurrir eso. He said that it would become fountains of living water flowing out of us. Dice que sería como una fuente de agua viva que saltaría hacia The afuera. Spirit Que el Espíritu pouring out His life in us derrama de su poder sobre nosotros and living it out through us y lo vive a través de nosotros as we're yielded to Him. mientras nos rendimos a Él. And all of a sudden, Y de repente we find purity. encontramos la pureza. We find holiness. Encontramos la santidad. We find people hungry and thirsty for God Encontramos a gente hambrienta y sedienta por Dios, because they are yielded to His Spirit. porque están rendidos a su Espíritu. Tonight and this night, En esta noche, I want to ask you all, yo quiero pedirles a todos, yield your life to the Spirit. rinde tu vida al Espíritu. You'll find the true promise of abundant life in Christ. Encontrarás la vida abundante que hay en Cristo, Freed from the law, free from sin, libre del pecado y de la ley, no condemnation, sin condenación, complete freedom and liberty, completamente libres, en libertad, promised to us by the power of the Spirit. prometido por el poder del Espíritu. That is how to live the Christian life, the Así abundant debemos life, vivir la vida cristiana, la vida abundante, as we yield ourselves to His Spirit. mientras nos rendimos a su Espíritu. How many of you want that type of life? ¿Cuántos quieren ese tipo de vida? How many of you want to live that type of successful Christian life? ¿Cuántos quieren vivir esa vida exitosa, esa vida cristiana abundante? Not battling with passions and desires, but overcoming them by having the desires of the Spirit. No batallando con los deseos de la carne, sino poder ganarles a esos deseos por medio del Espíritu, por tener ganas de obrar y caminar en el Espíritu. That's why Paul mentions this is the list of the works of the flesh, and here's the list of the fruits of the Spirit. Por eso Pablo menciona, esta es la lista de las obras de la carne y esta es la lista del fruto del Espíritu. Now pick one and yield yourself to them, Ahora escoge una y sométete a ellos. and you'll be overcome by them. Y serás vencido por ellos. You'll be overcome by them. Serás vencido por ellos. If you yield yourself to the flesh, you'll be overcome by the works of the flesh. Si te rindes a las obras de la
carne, entonces esas obras te ganarán. But if you yield yourself to the Spirit, Pero si te rindes al Espíritu then you'll produce fruit of the Spirit, some 30-fold, 60-fold, and 100-fold. y producirás entonces frutos del Espíritu, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por Love, uno. joy, self-control, giving thanks to Him. Dándole gracias a Él, produciendo los frutos del Espíritu. And against such things, Paul says, there is no law. Y en contra de tales cosas no hay ley. Meaning that person Quiere decir que esa persona is completely free. es completamente libre. And that's the freedom Christ has called us to. Y esa es la libertad a la cual Dios nos ha llamado. I ask the musician to come up here. We're going to worship God. Vamos a adorar a Dios. We're going to yield ourselves to His Spirit. Vamos a rendirnos a su Espíritu. Consider this. Considere esto. Yield yourselves to God. Ríndete a Dios. Tell the Lord, I want to live under the influence of your Spirit. Dile a Dios, yo quiero vivir bajo la influencia de tu Espíritu. I want the abundant life that was promised to me. Yo quiero la vida abundante que se me fue prometida. I want to produce the fruits of the Spirit in my life Quiero producir los frutos del Espíritu en mi vida and live under His promise. y vivir bajo su promesa. Live according to that promise. Vivir de acuerdo a esa promesa. Oh, you don't have to ask for long. Oh, de verdad no tienes que pedir por mucho tiempo. Because the Bible promises this to us. Porque la Biblia nos promete That those who receive it by faith, que aquellos que lo reciben por fe, just like Abraham, de igual manera que Abraham, are not justified by the works of the law, but by faith in the one who saves. no están justificados en la ley, sino por las obras a través de la fe. They are justified by faith Son justificados por la fe and receive the promise by faith. y reciben la promesa por fe. In the same way, De la misma manera, we receive the Spirit and live under His influence by faith. recibimos al Espíritu y vivimos y andamos bajo el Espíritu por fe. We yield ourselves to Him in faith, Nos rendimos en fe a Él, trusting in Him, confiando en Él, knowing that He gives us the power to live the abundant life. sabiendo que es Él el que nos da el poder de vivir la vida abundante. That's the promise. Esa es la promesa. He's promised it to us. Nos los ha prometido el Señor. So commit yourselves. Así que comprométete, Yield yourselves to the Spirit. ríndete al Espíritu, Yield yourselves completely. ríndete por completo a Él. Let His presence affect your thoughts and mind. Que tu presencia afecte tus pensamientos, tu mente. Let His presence bring influence over the lives we live. Que tu presencia afecte la vida que vivimos. Let His presence purify us and sanctify Que us su presencia nos purifique y nos santifique. so that we can live under that power. Para que vivamos bajo ese poder. Heavenly Father, Padre Celestial, many of us, muchos de nosotros, myself included, incluyéndome a mí have mismo, attempted to live the Christian life without your Spirit. nos hemos tentado en vivir la vida cristiana sin tu Espíritu. We've attempted it Hemos intentado and found ourselves in the losing battle against our fleshly desires. y nos hemos enfrentado a una batalla perdida de nosotros con nuestra carne. But we know, Heavenly Father, that through your grace Pero sabemos, Señor, que a través de tu gracia and by your Spirit, y por tu Espíritu you've given us the power that is needed to overcome. nos has dado el poder necesario para vencer. You have given us the freedom Nos has dado la libertad so that we may live as justified and free people. para vivir como gente justificada, gente libre. You've taken away the chains of death, of sin, and the law, Has quitado las cadenas de la muerte, del pecado and you have dressed us with liberty. y de la ley y nos has vestido de libertad. You have dressed us with holiness and righteousness Nos has vestido de santidad y justicia and made us saints according to your grace. y nos has hecho santos de acuerdo por medio de tu gracia. Help us by your Spirit see
see that truth Ayúdanos por medio de tu Espíritu a ver esa verdad and live according to that truth. y vivir de acuerdo a esa verdad. Oh, Father, fill us with your Spirit, oh God. Llénanos con tu Espíritu, oh Dios. Yield yourselves to the Spirit. En este momento ríndase al Espíritu Santo. Yield yourselves to His influence. Rinde tu pecado. No, yield yourselves to His influence. Perdón, ríndete a su influencia. Yield yourselves to His power, Ríndete a su poder, to His presence. a su presencia. Yield yourselves under that powerful presence. Ríndete bajo esa poderosa Be presencia. filled with the fire and the flame of His glory and presence. Llénate de su llama, de su fuego, de su gloria y presencia. Yo me entrego, quiero serle fiel. Hallelujah. Y yo me rindo a Él, yo me rindo y yo me rindo a Él. Hallelujah. Y todo a Cristo, y yo me entrego y quiero serle fiel. Oh, I surrender and I surrender all. And I surrender all to Jesus and all to Jesus, my blessed Savior. I surrender all. I surrender and I surrender all. I surrender and I surrender all to Jesus and all to Jesus, my blessed Savior. I surrender all. Yo me rindo, Señor, y yo me rindo a Él. Yo me rindo y yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y yo me rindo a Él. Oh, Señor. Y yo me rindo a Él. Oh, Padre Celestial. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Holy Spirit, Espíritu de Dios, visit us with your divine power. visítanos con tu poder divino. Anoint each person here, oh Unge God. a cada persona en este lugar. Let your glory descend, Father. Que tu gloria descienda, Padre. Espíritu Santo, Your presence descends. We welcome you to this place, oh te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo. We welcome you to this place, oh God. Te damos la bienvenida, Padre. Holy Spirit, Espíritu Santo, magnificent God. Dios magnífico, Who forgives all our wrongdoing. perdona, Señor No, amado, who forgives all our wrongdoing. aquel que perdona todas
nuestros errores, and who gives us the power to live as He's called us to live. y aquel que nos da el poder para vivir de la manera que debemos vivir. It is only by your grace. Es solamente por tu gracia, It's only by the power of your Spirit. solo por medio del poder de tu Espíritu. We glorify you, Lord. We exalt you, God. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Holy Spirit, we welcome you. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. It is you who purifies us, Lord, Eres tú el que nos purifica, who sanctifies us. quien nos santifica. Don't live under the power of fear or shame, No vivas bajo el poder o la influencia del temor y de la vergüenza, but under His Spirit. pero bajo su Espíritu. His Spirit frees us. El Espíritu nos libera. We worship and adore you, God. Te adoramos, Señor, Indeed, there is none like you, Father. porque no hay ninguno como tú, Padre.